Hola, vamos a hacer un ejercicio del cálculo de los parámetros estadísticos. Aquí tenemos una tabla de frecuencias completa donde tenemos los datos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje y todas las acumuladas y sus totales, ¿de acuerdo? Entonces, el primer parámetro o los primeros parámetros que vamos a calcular son los de centralización. Los parámetros de centralización nos dan una idea de lo centrado o no que está la tabla, es decir, los valores que están en el centro de la distribución de datos. En nuestro caso tenemos la media aritmética, que es la sumatoria de x sub i por f sub i dividido entre el número total de datos. Y por otro lado tenemos la moda, que la moda es el valor que más se repite. En nuestro caso, para hacer la media aritmética necesitamos añadir una columna más a nuestra tabla, que yo ya la tengo ya realizada. La sacamos. Y la columna es la sumatoria de x sub i por f sub i, que en nuestro caso nos da 286 y n, que es el número total de datos, 84. Y ustedes dirán, ¿y dónde se saca este valor? Pues yo voy multiplicando x sub i por f sub i, 0 por 4, 0. 1 por 7, 7. 2 por 13, 26. Y así sucesivamente hasta el final y lo sumamos todo. Tienen que darse cuenta que cuando nos piden determinados parámetros, a lo mejor no hace falta hacer toda la tabla. Si solo nos pidiera la media aritmética, solo nos haría falta x sub i, f sub i y su multiplicación, nada más. Porque n, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, lo tenemos aquí. Hay que tener cuidado. Hacemos con nuestra calculadora este cálculo, 286 entre 84, y nos dice que nuestra media aritmética, haciendo un redondeo, 3,4. 3,4 del valor que estemos estudiando. Fíjense que en este tema no hemos dicho de qué estamos haciendo el estudio. Vamos a imaginar que sean, no lo sé, números de dispositivos electrónicos que hay en una casa, pues 3,4 dispositivos electrónicos hay en las viviendas de este estudio, como media, ¿de acuerdo? Y vamos a la moda. La moda es lo que más se repite. En nuestra distribución el más frecuente es el 18, ¿vale? Es la frecuencia absoluta mayor. Por lo tanto, el dato es 3. 3 es la moda, es decir, 3, en el ejemplo que hemos dado, es el número de dispositivos más frecuente en las viviendas de este estudio estadístico. Ya hemos terminado los parámetros de centralización. Vámonos a los parámetros de posición. En los parámetros de posición nos interesa saber qué lugar ocupa en una determinada zona de la distribución. La mediana es el valor que justo está en el medio. Es decir, si nosotros colocamos toda la distribución de nuestros datos, sean los que sean los datos, yo quiero saber quién está aquí. Y para eso, si sabemos que todos los datos n, en la mediana yo necesito saber quién es la mitad de los datos. Los datos son 84, dividido entre 2 es 42. Pues que nos vamos a nuestra frecuencia absoluta acumulada y vemos que aparece y coincide que está el 42. Por lo tanto, el valor que está en el medio, ojo, no es el 3, es que el que está justo entre el 3 y el 4, es decir, en nuestro caso la mediana es 3 más 4 dividido entre 2, que es 7 medios, que es 3,5. Ese es nuestro valor mediano, es decir, que si yo hago la frase respecto a dispositivos electrónicos, el valor mediano que hay en una vivienda es 3,5 y razonando el enunciado es entre 3 aparatos y 4. Es decir, si yo quiero dar una cifra exacta y concreta es 3,5. ¿De acuerdo? Y vamos con lo siguiente, que son los cuartiles. Tenemos 3 cuartiles, es decir, donde nosotros hacemos la división de esta distribución en 4 zonas iguales. Si aquí tenemos la mitad, aquí tenemos una cuarta parte y aquí tenemos una tercera parte. De aquí a aquí tenemos el 25%. De aquí a aquí el 50%, que nos coincide con nuestra mediana, es decir, este cuartil 2
coincide con nuestra mediana y este es el cuartil 1. Y en el cuartil 3 yo tengo, lo voy a poner por arriba, el 75% de los datos. ¿Cómo se calcula? Pues muy parecido que en la mediana. Hay dos posibilidades de hacerlo, con la frecuencia acumulada o con el porcentaje acumulado que nos facilita la vida. El cuartil 1 corresponde al que tiene el 25%. Vamos a nuestra tabla y nos vemos que el 25% está incluido en este valor. Por lo tanto, el cuartil 1 son 2, en este caso, aparatos electrónicos. La frase, en el 25% de las viviendas, si lo miramos por orden creciente, hay 2 aparatos, ¿vale? 2 aparatos electrónicos. El cuartil segundo sabemos que es el 50%, pues lo podemos buscar de la siguiente manera, igual que la mediana o directamente tirando del 50% que aparece en la porcentaje acumulado, tiramos y hacemos lo mismo que en la mediana. No le voy a dedicar más tiempo. Y el cuartil tercero, que es el 75%, nos vamos a nuestro porcentaje acumulado, buscamos el 75% que aquí no llega, pero aquí se pasa. Por lo tanto, en 5 son los aparatos electrónicos que hay en las viviendas de nuestro estudio acumulados. ¿De acuerdo? Si estudiamos el 75% de las viviendas. Ya tenemos los parámetros de posición. Seguimos con los parámetros de dispersión. Los parámetros de dispersión son los que nos indican cómo está dispersa o no nuestra distribución de datos, nuestros datos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el rango intercuálico y la desviación típica. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Por lo tanto, 6 es la diferencia entre la persona que tiene más aparatos electrónicos y menos. El rango intercuálico es la resta entre el valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Es decir, espera que lo voy a separar así. Es decir, el cuartil 3 era 5 y el cuartil 1 era 2. Por lo tanto, este resultado 3, ¿qué significa? Significa que entre la zona central de la distribución de datos hay una diferencia de 3 aparatos electrónicos, ¿de acuerdo? Y la desviación típica tiene una fórmula que hay que irse aprendiendo de memoria y es la sumatoria de x sub i al cuadrado por f sub i partido por n menos la media. La media ya la tenemos calculada, aquí la tenemos más arriba, la tenemos calculada de antes, ¿de acuerdo? Que era 3,4. Por lo tanto, vamos a buscar los datos en nuestra tabla. La desviación típica es igual a la sumatoria de xi cuadrado por f sub i, que es 1178, dividido entre n, que es 84, y menos 3,4 al cuadrado, que era la media aritmética. Vamos con nuestra calculadora y es súper importante la calculadora porque a veces nos confundimos en los cálculos porque no dominamos la calculadora. Metemos raíz. Ahora en la raíz yo voy a meter una fracción, ¿vale? Y es 1178, bajo con el cursor dividido entre 84. Y ahora a esta fracción le voy a restar y tengan cuidado, vean que sigue caminando la rayita de la raíz. Y 3,4, ¿se han dado cuenta por qué yo he puesto el paréntesis? Para yo poder poner el cuadrado. Yo prefiero asegurarme con el paréntesis, así no me da error la calculadora. Yo le doy el resultado y tengo que es 1,57, ya redondeamos el valor de la desviación típica. Ese valor de la desviación típica es 1,57, si nosotros lo comparamos con la media aritmética, que la media aritmética es 3,4, que está aproximadamente aquí, nos da, este valor es relativamente bajo. ¿Qué significa? Que nos da una muestra de que la distribución de los datos, los de mayor frecuencia absoluta, están por la zona central de la distribución. Bueno, aquí los cálculos, por si no se ha visto durante el vídeo, y aquí tenemos todos los parámetros estadísticos estudiados en este curso.